Bueno, muy buenos días. Es para mí un gusto poder estar aquí esta mañana con ustedes. Espero que esto que yo les voy a platicar en el siguiente ratito les resulte de interés, les despierte inquietudes para que una vez concluida mi presentación podamos tener algún intercambio de dudas, inquietudes, etc. Bueno, yo les voy a platicar un poco de lo que hacemos en el INEE, específicamente en la Dirección General de Evaluación de la Oferta Educativa, dirección general a la que yo pertenezco, y en donde básicamente, como su nombre lo indica, lo que hacemos es evaluar la oferta educativa. Entonces, bueno, pues comenzaré contándoles un poco cuál es el contexto que da origen, el contexto legal, normativo que da origen al trabajo que nosotros realizamos, para después entrar a platicarles con un poco más de detalle específicamente todas las evaluaciones que diseñamos y cómo es que hemos conceptualizado este asunto de la oferta educativa. Entonces, en principio, bueno, pues decir algo que seguramente ustedes han escuchado o ya saben, que al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le corresponde coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, le corresponde también evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en lo que se refiere a educación básica y educación media superior, ¿no? Aquí entra tanto la educación pública como la privada, en todas sus modalidades y servicios. El instituto ya venía realizando, antes de su autonomía, de adquirir su autonomía en 2013, ya realizaba evaluaciones que referían pues al sistema educativo y que referían sobre todo a los resultados, ¿no? Ya existían estas pruebas de evaluación de logros de aprendizaje, sin embargo a partir de la autonomía se suman otras atribuciones que le demandan dar cuenta no solo de los resultados, sino del desempeño y de la calidad de todos los recursos y procesos que ocurren en este sistema educativo. Entonces, al instituto también le corresponde, a partir de esta autonomía, diseñar y realizar mediciones y evaluaciones acerca de estos componentes, procesos, resultados del sistema educativo nacional, ¿no? Justo esto que ya les comentaba. Acerca de los atributos de educandos, que es donde se ubican estas pruebas de logro, acerca de los docentes, que es donde entra todo este asunto del servicio profesional docente, pero también le corresponde dar cuenta de las características de instituciones, de políticas y de programas educativos. Entonces, bueno, a partir de estos mandatos, el instituto se reorganiza en una serie de unidades, direcciones generales y direcciones de área, que buscan dar cuenta, dar respuesta de todos estos componentes, procesos y resultados, ofrecer información acerca de estos. Luego ya específicamente a la Dirección General de Evaluación de la Oferta Educativa le toca aportar información, generar conocimiento y orientar la realización de estudios y evaluaciones sobre la medida en que los componentes de la oferta educativa contribuyen al cumplimiento del derecho a la educación, ¿no? Para lograr esto, lleva a cabo estudios y evaluaciones acerca de recursos y procesos, tendría que ser ahí, procesos escolares, contenidos y métodos educativos y la atención a la diversidad en la educación obligatoria. Además, busca ofrecer elementos para formular estándares y criterios técnicos que permitan tanto al instituto como a otras instancias que bien podrían ser cuerpos académicos, redes, instituciones formadoras de docentes, realizar evaluaciones válidas y confiables, ¿no? Es decir, en la Dirección General y en el Instituto en general llevamos a cabo estudios, evaluaciones, pero también buscamos apoyar a que otras instancias hagan estudios, hagan evaluaciones. Es importante decir que en general el trabajo que se realiza en el instituto, pero muy específicamente el que nosotros hacemos en la Dirección General,
está puesto en una perspectiva de derechos, es decir, el marco referencial, el paraguas referencial de lo que hacemos está puesto ahí en esa perspectiva de derechos, ¿no? Es decir, partimos de reconocer que el derecho a la educación es, ante todo, un derecho humano, ¿no? Partimos de ahí. Y que el derecho a la educación tiene que ver mucho más con solamente tener acceso a la educación, ¿no? O tener una escuela disponible, tener acceso a esos servicios educativos. Tiene que ver mucho más, con muchas más cosas que solo eso. Es decir, tiene que ver con acercarse a mirar la calidad de las condiciones y los servicios, ¿no? Es decir, pensar en el derecho a la educación como derecho humano tiene que ver con considerar el derecho a aprender, ¿no? Con respetar, con garantizar ese derecho a aprender. Y que en ese sentido o en esa medida pues se respeten el resto de los derechos humanos. De ahí que nosotros nos sumamos a esta conceptualización que se hace de derecho a la educación, ¿no? Como ese acceso y esa disponibilidad, y derechos en la educación, es decir, aproximarnos a mirar la calidad de esos servicios. Y esto ustedes lo pueden encontrar con mucho mayor detalle en los planteamientos de Katerina Tomaszewski, ¿no? En este planteamiento que ella hace, en este esquema de la calidad de la educación, del derecho a la educación, en este esquema de las 4A, en donde ella nos dice, bueno, para que la educación sea de calidad, para decir que efectivamente estamos ofreciendo educación de calidad, tendríamos que estar ofreciendo asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. ¿Esto qué significa? En principio, las primeras dos, asequibilidad y accesibilidad, podríamos decir que son estos derechos a la educación, ¿no? Es decir, garantizar que se tiene educación gratuita y obligatoria para todos, ¿no? Que hay este acceso, que no hay ningún tipo de barrera, que no hay obstáculos, que no hay discriminación para el acceso a estos servicios educativos. Y lo que tiene que ver con aceptabilidad y adaptabilidad, que podríamos considerar como esos derechos en la educación, y que tienen que ver, como les decía, con aproximarse a valorar la calidad de los servicios, ¿no? La seguridad, la salud de la escuela, las características con las que funcionan estas escuelas, ¿no? Las cualidades de los profesores, y también con la posibilidad de que las escuelas, los materiales, los planes, los programas de estudio se adapten, consideren las características de los estudiantes, de los niños, de sus contextos, la lengua materna, ¿no? Su condición de migrantes, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, tiene que ver con aproximarnos más a mirar fino en las características de esta oferta, de estos servicios que se están poniendo a disposición de la población. Entonces, bueno, la Dirección General de Evaluación de la Oferta Educativa pertenece específicamente a la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional, que es una de estas grandes unidades en las que está organizado el instituto, y al interior de esta Dirección General existimos 3 direcciones de área: la Dirección de Evaluación de Contenidos y Métodos Educativos, que está a mi cargo, la Dirección de Evaluación y Diversidad, y la Dirección de Evaluación de Recursos y Procesos Escolares. Entonces, a continuación les voy a ir contando un poco de lo que se hace en cada una de estas áreas y cómo desde cada área buscamos dar cuenta de si se está cumpliendo o no, si se está garantizando o no este derecho a aprender. Entonces, bueno, empezamos con la DECME, la Dirección de Evaluación de Contenidos y Métodos Educativos, que en esta dirección básicamente el currículo es nuestro objeto de evaluación, ¿no? Nosotros trabajamos con el currículo y en ese sentido buscamos aportar información, generar conocimiento que nos permita valorar la consistencia, la pertinencia, la relevancia, entre otros atributos, tanto
tanto del diseño de los contenidos y los métodos de enseñanza como de los procesos de implementación curricular a lo largo de la educación obligatoria. Y esto con el fin justamente de abonar al aseguramiento de una educación de calidad para todos. Además, por supuesto, nos toca proponer criterios, indicadores, estándares para evaluar contenidos y métodos educativos y aportar información para la toma de decisiones de política educativa. Entonces, ¿qué significa que a esta área le toque hacer evaluación del currículo o que conciba el currículo como su objeto de evaluación? Significa en principio hacerse un planteamiento de cómo va a entender el currículo, ¿no? Y de pensar que el currículo es mucho más que un plan, que un programa de estudios, ¿no? Es mucho más que un documento. Entonces, es pensar que en el sistema educativo nacional el currículo es un criterio, un elemento clave para ofrecer recursos a las escuelas o para definir ciertas normas de operación, ¿no? Es decir, cuántos profesores deben existir en las escuelas, cuánto tiempo se va a estar en la escuela, qué tipo de cosas se van a aprender, qué tipo de materiales se requieren, etc. Un poco viene definido por ese currículo, ¿no? El currículo también permite organizar la vida de las escuelas, yo decía, la distribución, el uso del tiempo, los recursos materiales, humanos, la infraestructura, etc., ¿no? En ese sentido, es también un referente para orientar el trabajo en la escuela y específicamente en el aula, ¿no? Esperaríamos que el currículo fuera un recurso poderoso para cerrar las brechas de desigualdad social, ¿no? Y es una intervención pública, si lo pensamos como documento normativo, es una intervención pública que busca definir, orientar el sentido de la educación y de alguna manera la calidad de esta educación, ¿no? Es decir, entonces, pensar el currículo en una perspectiva así de amplia implica necesariamente pensar en que se va a evaluar mucho más que los documentos, ¿no? De ahí que, a partir de haber hecho esta conceptualización en el área, digamos como para efectos organizativos, hemos distinguido 3 dimensiones del currículo, ¿no? Lo que tiene que ver con el diseño, y que ahí justamente nos estamos refiriendo a la expresión, a la estructuración formal, material de los contenidos y los métodos, es decir, son estos documentos, estos objetos curriculares, este plan, estos programas, estos libros de texto, guías para el maestro, etc. Luego está la dimensión de implementación, que tiene que ver con la operación, con el desarrollo, con la puesta en práctica de eso que se expresa en los documentos curriculares y que de alguna manera se articulan ahí con el diseño, pero también tiene que ver con todas estas transformaciones que sufre ese diseño curricular cuando llega al aula, ¿no? Tiene que ver con aproximarse al pensamiento de los docentes, a las creencias de los docentes, ¿no? Es decir, tiene que ver con mucho más que solamente mirar si eso que dice el currículo ocurre o no. Y luego está una tercera dimensión que denominamos impacto, y que ahí esa tiene que ver con mirar los beneficios, desventajas, sean reales o percibidas por los individuos que han transitado por la educación o que han cursado un determinado currículo, ¿no? A una persona, ¿para qué le sirvió cursar escolar primaria, secundaria, educación media superior? ¿Qué beneficios personales tuvo para esa persona, pero también sociales, ¿no? Es decir, qué tipo de aportaciones pudo hacer a su comunidad, a su contexto, etc. Entonces, en esta dimensión justo lo que se busca mirar es ese impacto, ¿no? Esa huella que deja el currículo en las personas y en la sociedad en general, ¿no? Entonces, estas 3 dimensiones lo que nos permiten es dar cuenta
de los distintos niveles en los que el currículo en esta concepción amplia se concreta y se va materializando. Entonces, ahora bien, ¿por qué es importante hacer evaluaciones de currículo? Y bueno, seguro a ustedes se les ocurrirán muchas otras razones y estaría muy bien que si al final de la charla me las comparten, pero aquí hay algunas. Nos ayudan a apoyar la toma de decisiones en lo que tiene que ver con el para qué de la educación, ¿no? Normalmente cuando escuchamos debates en torno al cambio de currículo, es decir, un nuevo plan de estudios, nuevos programas, nuevo modelo educativo, etcétera, la base de la discusión está puesta en los resultados de aprendizaje, ¿no? En si están o no aprendiendo los chicos, si lo están demostrando o no. Sin embargo, pocas veces volteamos a ver qué cosas se está prescribiendo desde el currículo, ¿no? ¿Qué tan claro está el sentido de ese currículo, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y entonces ese hacia dónde queremos ir, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, evaluar el currículo permite, entre otras cosas, explicitar esos sentidos y ponerlos a debate. Nos permite, por lo tanto, generar información acerca de las reformas curriculares, que como nosotros sabemos han sido numerosas, ¿no? Tenemos una gran tradición en reformas curriculares en nuestro país, y entonces, bueno, justo hacer evaluaciones del currículo nos permite ir siguiendo la huella de esas cosas que cambian, pero también de las que se van manteniendo, aunque con un nombre distinto, ¿no? Y entonces nos permiten apoyar a la fundamentación de esos procesos de cambio curricular y en alguna medida preguntar si ese cambio era del todo necesario, ¿no? O si había que movernos en esa dirección. Nos permiten identificar condiciones que o bien dificultan o bien impulsan el cumplimiento, el logro de las finalidades educativas, ¿no? Es decir, hacer evaluaciones del currículo, sea de su diseño, sea de su implementación, nos permiten identificar dónde hay tal vez ciertos cuellos de botella, dónde hay falta de claridad en las prescripciones, es decir, o donde las cosas están muy bien planteadas, y eso permite que se detonen procesos de cambio. Nos permite, el evaluar el currículo, contribuir a que se garantice el derecho a una educación de calidad, ¿no? En la medida en que, como decíamos antes, pensando en este esquema de Tomaszewski, mirar desde el diseño y también en la implementación en qué medida ese currículo es adaptable, es aceptable, ¿no? Esos contenidos y métodos que se están planteando tienen esos rasgos de adaptabilidad o aceptabilidad, ¿no? Y en ese sentido, qué tan cercano o lejano está de asegurar ese derecho a aprender. Pensamos que también nos permiten impulsar acciones de evaluación curricular, ¿no? Nos permiten promover, detonar nuevos estudios, nuevas investigaciones, generar nuevos conocimientos a partir de discutir las metodologías que se usan en el área, de conocer las que se usan en otros espacios, de poner en común los instrumentos que se están utilizando para esas evaluaciones y en ese sentido ir en busca de la generación de nuevas líneas de nuevo conocimiento. Y configurar una cultura de la evaluación curricular, ¿no? Quienes de ustedes se dediquen al tema del currículo sabrán que lo que tiene que ver con evaluaciones de currículo o la línea de evaluación curricular es una línea donde hay poco sistematizado en nuestro país, o bien está sobre todo concentrado en educación superior, ¿no? Pero hay muy poco en educación básica, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos la intención, a partir de hacer evaluaciones del currículo, de impulsar justamente que se realice mucho más evaluación curricular de manera mucho más sistemática, como una forma de intervenir en la política pública e instalar el uso de los resultados de estas evaluaciones como un
insumo para procesos de cambio educativo, ¿no? Es decir, que sean los puntos de partida para promover nuevos modelos educativos, para promover nuevos planes, nuevos materiales, nuevas metodologías de enseñanza, etc. Entonces, bueno, algo muy rápido acerca de cuáles son algunos referentes, que ya de alguna manera les he contado, algunos referentes de las evaluaciones que nosotros hacemos de currículo. Por supuesto, legalmente, desde la Constitución Política, desde la Ley General de Educación, en donde están ahí puestas las orientaciones, en principio, de cómo vamos a entender el currículo, ¿no? Cómo es que se organizan ahí los contenidos y los métodos en planes y programas de estudio, y está también ahí puestas las atribuciones al respecto de su diseño para el caso de la educación básica y normal, ¿no? El identificar a quién le toca definir ese currículo, ¿no? Y bueno, ahora con la obligatoriedad de la educación media superior también están puestas ahí algunas pautas curriculares para el diseño. Entonces, y bueno, por supuesto nuestros referentes siempre son los planes, los programas de estudio vigentes, desde preescolar hasta educación media superior. Otros referentes para el diseño de nuestras evaluaciones se encuentran en los avances teóricos y las conceptualizaciones clásicas en el campo del currículo, ¿no? Es decir, reconocer cuáles son los enfoques teóricos, los metodológicos acerca del diseño curricular, acerca de la evaluación curricular, y no perdemos de vista el estado del arte en términos tanto de diseño, desarrollo curricular como evaluación del currículo. Otro referente, ya lo mencionaba, se encuentra en Tomaszewski, específicamente en esas dos A que tienen que ver con la aceptabilidad y con la adaptabilidad, y que buscan sobre todo aproximarse a las cualidades de ese currículo y las posibilidades que ofrecen o no a los estudiantes de aprender. Y luego los criterios de calidad curricular, que así los hemos definido como esas cualidades que consideramos que cualquier diseño curricular debería tener, ¿no? Es decir, tendría que ser relevante en tanto da respuesta a los requerimientos sociales y buscan la formación de sujetos que aporten la construcción de una mejor sociedad. Tiene que ser un currículo pertinente y en ese sentido se vincula con esta cuestión de la adaptabilidad, en tanto atiende intereses y necesidades de los individuos en su conformación biopsicosocial. Tiene que ser un currículo equitativo en el que todos los estudiantes, absolutamente todos, sean capaces de lograr las intenciones educativas que se les están planteando. Y aquí esto independientemente de su condición de origen. Y luego, en cuestiones mucho más técnicas, digamos, tiene que ser congruente, tanto al interior como al exterior, ¿no? Es decir, todos los elementos que conformen ese currículo, pensando en el diseño, tendrían que estar alineados de manera muy equilibrada hacia el logro de las intenciones, ¿no? Es decir, los propósitos tendrían que estar relacionados con los contenidos que se aprenden, y eso tendría que estar muy relacionado con las formas que se proponen para aprender y con las estrategias que se proponen para la evaluación de los aprendizajes, etc. Es decir, tendría que ser un documento congruente, ¿no? A su interior y a su exterior, pensando en ese programa de estudios relacionado con el plan de estudios y, bueno, ahora en los nuevos documentos curriculares relacionado con el modelo educativo. Entonces, bueno, ahora sí les cuento brevemente de los proyectos que hemos desarrollado o que tenemos en desarrollo en el área. En relación con la dimensión de diseño curricular, hemos hecho evaluaciones del currículo de ciencias naturales, del currículo de matemáticas, los fundamentos y orientaciones pedagógicas del currículo para la educación obligatoria. Y bueno, al respecto de los primeros dos, hicimos, además de valorar la consistencia,
la pertinencia, la relevancia, la claridad de los documentos curriculares en sí mismos, también hicimos ejercicios comparativos de nuestro currículo con el de otros países, ¿no? En el caso de ciencias, con Brasil, con Corea del Sur, Chile, Holanda y Estados Unidos. Para matemáticas se hizo también esta perspectiva comparada con Reino Unido, con Corea del Sur y con Chile. En el caso del estudio de fundamentos y orientaciones pedagógicas, justo solamente se miraron esos dos aspectos del currículo, es decir, esos fundamentos y esas orientaciones que se ofrecían para la implementación de ese currículo desde preescolar hasta media superior. Y luego tenemos otro que ya está más situado en educación media superior, en el que fuimos a hacer una valoración del modelo educativo para telebachilleratos comunitarios, ¿no? Entonces, mirar ahí cómo lo propuesto curricularmente desde ese modelo, que es bastante nuevo, permitía efectivamente atender a las poblaciones para las que fue diseñado, que son sobre todo poblaciones dispersas, en localidades pequeñas, donde no hay acceso a otros servicios educativos. Y luego tenemos otras dos evaluaciones de diseño curricular, que esas están en marcha, y una tiene que ver con este nuevo componente del modelo educativo, la autonomía curricular, ¿no?, que está ahí presentado en los aprendizajes clave para la educación integral. Y en este caso lo que estamos haciendo es justamente valorar este componente que está propuesto para en el currículo 2017 y que va a arrancar su operación, muchas gracias, en el ciclo escolar que está por arrancar, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es mirar el diseño y cómo ese diseño tiene o no estas cualidades curriculares para luego entrar en operación. Y tenemos otra evaluación al respecto de la formación ciudadana en la educación obligatoria. También estamos ahí mirando ya el currículo 2017, y ahí lo que estamos haciendo es valorar cómo esta idea de la formación ciudadana está presente y de qué manera está presente en el currículo 2017. En este caso, esto está implicando no solamente mirar el programa de formación cívica y ética, que es donde uno tradicionalmente podría identificar la formación ciudadana, sino ir más allá y entonces mirar qué se está disponiendo al respecto de la formación ciudadana desde los propósitos, ¿no?, en otros espacios curriculares como puede ser la educación socioemocional, ¿no?, como puede ser la tutoría en secundaria. Es decir, estamos haciendo una revisión amplia, pues, de este currículo 2017 para dar cuenta de qué cosas se está proponiendo de formación para la formación ciudadana y en qué perspectiva de la formación ciudadana se ubica eso que se está proponiendo, ¿no? En qué medida eso que se propone está siendo consistente o es ahí una mezcla, pues, de perspectivas al respecto de la formación que no logran articularse y que muy seguramente, de ser así, tendrá problemas cuando llegue a la implementación. Luego, los proyectos que tenemos en la dimensión de implementación curricular es una en educación media superior, en la que buscamos documentar y dar cuenta de avances y dificultades en la implementación de la reforma integral de la educación media superior, específicamente del marco curricular común y las acciones de gestión que se implementan para la operación de ese marco curricular. Y aquí exploramos cosas como la profesionalización de docentes y directivos, la valoración que se tiene de planes y programas de estudio, nos aproximamos a algunas prácticas de aula y algunas acciones de gestión escolar. Al respecto de este proyecto vamos a tener una mesa pública de análisis en abril de 2018, entonces con mucho gusto les haremos llegar la invitación para que puedan seguir la transmisión en línea de los resultados de esta evaluación. Encontramos cosas bastante interesantes acerca de lo que pasa en las aulas de planteles de educación media superior.
y estará próximamente también disponible en nuestra página de internet el informe que da cuenta ya de manera mucho más detallada de estos resultados. Luego tenemos otra evaluación de la implementación curricular, pero en preescolar. Y aquí lo que buscamos fue identificar algunas creencias de docentes en torno al currículo, a la enseñanza y al aprendizaje en preescolar, con la idea de retroalimentar procesos de diseño curricular, pero también de implementación. Entonces, aquí justamente tenemos estas tres esferas: la esfera al respecto del currículo, al respecto de la enseñanza y al respecto del aprendizaje. Tuvimos la aplicación nacional de este proyecto en octubre del año pasado. Aquí estuvieron participando profesoras de preescolares generales, de preescolares indígenas, preescolares comunitarios, y solo no incluimos a estas guarderías CENDI. En este momento nos encontramos en el procesamiento de la información de estos datos y tendremos hacia finales de año una rueda de prensa y presentación del informe, al que también con mucho gusto les podemos mandar la liga para que puedan consultarlo. De este no les puedo decir mucho más porque justo estamos todavía analizando los datos, ¿no? Pero tenemos muy altas expectativas porque en los ejercicios de piloteo que tuvimos previamente y en todo el trabajo de construcción de estos instrumentos nos fuimos encontrando cosas muy interesantes al respecto de lo que las educadoras dicen acerca de cómo aprenden los niños, cómo aprenden las niñas, cómo trabajar con niños indígenas, qué lengua priorizar, si la materna o el español, ¿no? Lo que dicen acerca de la relación que establecen con los documentos curriculares. Es decir, fuimos encontrando ahí cosas bastante interesantes que yo creo que podrá ser de su interés. Y luego tenemos otra evaluación también de la implementación curricular en la oferta educativa dirigida al medio rural. En este caso, al igual que en la primera de las evaluaciones de implementación que les contaba, lo que se hizo fue aproximarse, identificar avances y dificultades en la implementación de esta reforma en el nivel de educación media superior, pero aquí específicamente en estos planteles que se diseñaron pensados un poco para el medio rural, ¿no? El telebachillerato comunitario, el telebachillerato estatal y los planteles de educación media superior a distancia, que aunque se llaman a distancia en realidad son planteles de educación presencial. Y entonces ahí, al igual que en el otro estudio, lo que hicimos fue aproximarnos a la profesionalización de docentes y directivos, a la valoración de planes y programas de estudio, algunas prácticas de aula y algunas acciones de gestión escolar. También hay que decir que a diferencia de la otra evaluación, esta es de corte cualitativo. En esta sí fuimos, y es de mediana escala, ¿no? La primera es una evaluación de gran escala, esta es más bien de mediana escala. En esta sí entramos a posibilidad de mayor interacción con actores escolares como los directores, docentes, ¿no? Se pudo platicar también con estudiantes y a partir de eso dar respuesta como a las preguntas de evaluación que teníamos, ¿no? Este estudio, al ser, ya les digo, de naturaleza cualitativa, lo hicimos en Sonora, en Puebla, en Veracruz y en Yucatán. Y los resultados de esta evaluación los estaremos presentando la próxima semana, 20 de marzo, a las 5 de la tarde. Ya la invitación ya está en la página del instituto, con mucho gusto se les puedo reenviar para que lo puedan seguir. Y los hallazgos de lo que ocurre en estos planteles, cuya principal característica es que son mucho más chiquitos que el resto de los planteles de educación media superior, es muy interesante, ¿no? Por el tipo de interacciones que se pueden promover entre docentes y estudiantes, la cercanía que hay, la posibilidad de conocer con mucho más detalle las problemáticas de los chicos, seguir con mucho más detalle su aprendizaje, etcétera, que fueron cosas que en el de gran escala pudimos identificar que de pronto la cercanía con los chicos es mucho menor y la calidad de las interacciones es mucho menor.
Entonces, bueno, solamente un poco de publicidad. Al respecto de lo que hacemos en el área, tenemos un micrositio de la red de evaluadores del currículo, que fue una red que iniciamos con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y que va caminando muy despacito, pero las cosas que se han hecho están en la página del instituto, ustedes lo pueden visitar. Y las publicaciones de las evaluaciones que ya hemos concluido están colocadas ahí en el micrositio. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, el estudio comparativo que les decía del currículo de matemáticas. Está también disponible el del currículo de ciencias, ¿no? Y pueden encontrar ahí los comentarios que hizo el instituto al nuevo modelo educativo y a la propuesta curricular durante 2016, que como ustedes recordarán fue el momento en el que se hizo, la Secretaría de Educación Pública hizo esta consulta, ¿no? Y puso a discusión los documentos curriculares. Bueno, el instituto le entró también a la discusión, generó un documento extenso que está ahí publicado y al que ustedes pueden acceder libremente. Entonces, bueno, hemos generado a partir de los resultados de estas evaluaciones capítulos en informes institucionales, como el de 2016, el capítulo 4, está dedicado al currículo, y el informe de este año, que se va a presentar próximamente, probablemente en abril, también incluye un capítulo acerca de resultados de las evaluaciones de currículo, perdón. Entonces, bueno, hasta ahí lo que tiene que ver con el área de evaluación de currículo. Pasamos a la dirección que se dedica a evaluar los recursos y los procesos escolares. Ay, sí, me dicen el tiempo, no lo vaya a cortar. Ok, bueno, la Dirección de Evaluación de Recursos y Procesos Escolares, o DERPE, tiene a las escuelas como objeto de evaluación. Entonces, en esa área lo que evalúan son las escuelas. Y en ese sentido ellos realizan y orientan estudios y evaluaciones para valorar las condiciones en que operan y funcionan los centros educativos, tanto de educación básica como de media superior, ¿no? Y aquí en términos de su pertinencia, su suficiencia y equidad en los recursos con que cuentan estas escuelas. Pero también se acercan, al igual que lo hacemos en el área de evaluación curricular, a mirar la aceptabilidad y adaptabilidad de los procesos escolares, ¿no? Entonces, ellos fundamentalmente tienen un gran proyecto del que seguramente han escuchado hablar o han leído, que es la evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje, ESEA. Este gran proyecto busca justo aproximarse a mirar si estas escuelas cuentan con condiciones y recursos para asegurar, para garantizar ese derecho a aprender. Y parte este proyecto de reconocer que en México hay buena información, hay información suficiente acerca de cómo vamos en cobertura, ¿no? Hay mucha estadística que nos permite saber qué tanto le vamos llegando a la universalización de la primaria, de la secundaria, ¿no? Del preescolar, etc. Pero hay poca información sistemática acerca de las características y acerca de las condiciones en que se brindan estos servicios, ¿no? Es decir, tenemos por ahí alguna información, ¿no? que aparece de repente, ¿no? De manera como esporádica, y eso nos impide dar un seguimiento que luego nos pueda dejar dar cuenta de si estamos mejorando o no, ¿no? Entonces, algunas investigaciones y evaluaciones han reflejado, de estas que existen, pues han reflejado que hay carencias importantes en las condiciones y las formas en que están operando las escuelas, ¿no? Pero estos estudios en general son pequeños, son de pequeña escala, ¿no? Son de naturaleza cualitativa en general, por lo que ejercicios de gran escala que nos permitan hacer generalizaciones o aproximaciones mucho más grandes a cómo están funcionando las escuelas
sistema educativo nacional no existen, ¿no? Y luego tenemos otra tercera consideración, que algunos estudios sobre la oferta educativa normalmente parten de una perspectiva de eficacia escolar y no de una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ponen el foco en cuáles tendrían que ser esos aspectos mínimos indispensables para que una escuela pudiera ofrecer el servicio educativo, ¿no? Y no ponen el foco en mirar si se está asegurando la igualdad de condiciones educativas, ¿no? Entonces, esta evaluación, este gran proyecto que es SEA, busca justamente valorar en qué medida las escuelas de educación obligatoria en el país cuentan con las condiciones básicas, es decir, lo mínimo indispensable para su operación y funcionamiento. Y entonces busca ofrecer información a autoridades educativas que les permita como tomar decisiones al respecto de qué sí tienen o qué no tienen las escuelas, ¿no? Y busca entonces abonar a esa mejora de las condiciones escolares. Este gran proyecto es una evaluación longitudinal que va teniendo, que se hace, regresa al mismo nivel educativo cada cierto tiempo, ¿no? Entonces va en ese sentido tomando datos sobre los que luego puede ir haciendo un seguimiento de si la cosa mejora o no. Y es una evaluación que está centrada, que tiene una perspectiva de derechos y que en ese sentido busca dar cuenta de esas condiciones básicas. Y que en su diseño se plantearon estándares o referentes que se derivan directamente de la política pública o bien de la experiencia internacional al respecto de cómo tendrían que ser y funcionar las escuelas, ¿no? Pero además incluye también el análisis con autoridades educativas, tanto federales como estatales, y discusiones con investigadores educativos y con evaluadores, ¿no? Esta evaluación, sobre todo, parte de buscar que se asegure un piso mínimo común de condiciones básicas, pensando como en un principio de universalidad, ¿no? Lo que todos tendrían que tener, y entonces si todos tienen ese piso mínimo, luego entonces podríamos pensar que podemos empezar a aspirar a condiciones menos básicas, a cosas que podrían incluso ser consideradas mucho más accesorias, pero que está muy bien que las tengan las escuelas, ¿no? Pero en principio es partir como de ese piso común. Este marco básico, que probablemente ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién define qué es lo básico, ¿no? Este marco básico, estas condiciones básicas, se integraron en principio, como con cualquier proyecto, un marco conceptual inicial que se discutió en distintos foros, y se hizo a la par una revisión del marco regulatorio nacional para la educación básica, ¿no? Es decir, lo que la normativa, lo que INIFED, por ejemplo, dice acerca de qué características deben tener las escuelas para ser consideradas escuelas, ¿no? Qué tipo de recursos deben tener, etc. Y además se fue enriqueciendo con visitas a escuelas y con entrevistas a funcionarios de nivel central, pero también de nivel estatal. Y luego todos estos elementos que se iban incorporando se trabajaron con distintos comités, esto desde 2012, en donde se revisaban estas condiciones básicas, ¿no? Entonces se planteaban y se discutía, bueno, pues eso sí es básico, pero pensando en un piso mínimo no lo es tanto, ¿no? Entonces sale la condición, o no se está considerando esta condición, que es, por ejemplo, la luz, ¿no? La energía eléctrica, que es súper básico que exista, ¿no? O ventilación, o piso de cemento, o etcétera. Entonces, SEA, ya les decía, evalúa recursos, pero también evalúa procesos escolares. Lo que tiene que ver con recursos, SEA se centra en mirar la infraestructura de las escuelas, pensando en el bienestar y en el aprendizaje de los estudiantes. Se fija en el mobiliario escolar y en el equipo básico para la enseñanza y el aprendizaje.
se fija en los materiales de apoyo educativo y se fija en el personal que labora en el plantel. Y al respecto de los procesos, se acerca a la gestión del aprendizaje, a la organización escolar y a la convivencia escolar. Entonces, a partir de estos ámbitos, se van desagregando las condiciones y los estándares que luego permiten, bueno, el diseño de instrumentos y demás. ESEA normalmente se aplica en una muestra representativa y ya les decía que se aplica desde preescolar hasta medio superior, y normalmente en preescolar va a preescolares generales, indígenas, comunitarios y privados. Se hace para efectos de análisis de la información, se hace una estratificación, es decir, se subdivide cada uno de estos grupos en unidocentes y no unidocentes, ¿no? Pensando lo unidocente como esa escuela donde solo vamos a encontrar a un profesor y nada más, y lo no unidocente, todo lo demás, ¿no? Esto justo para efectos, ya les decía, como de poder identificar posibles diferencias asociadas a esa organización escolar. En el caso de primaria también va generales, va indígenas, comunitarias y privadas, y aquí esta estratificación se hace con la consideración de lo multigrado y lo no multigrado. Para el caso de secundaria, va a secundarias generales, técnicas, telesecundarias, comunitarias y privadas. Ahí sin mayor estratificación al interior de cada uno de estos dominios, que es como les denominamos estadísticamente. Y en la educación media superior, el acercamiento que tuvimos fue a planteles autónomos, a bachilleratos estatales, a centros de estudios científicos y tecnológicos, a colegios de bachilleres, a CONALEP, a planteles de la DGETA, que son los técnicos agropecuarios, a planteles de la DGETI, que son los técnicos industriales, a planteles, ya les decía, estos de educación, que son llamados de educación a distancia, a bachilleratos privados, a telebachilleratos comunitarios, estatales, y bueno, como la oferta educativa en educación media superior es muy diversa, es muy amplia, para efectos estadísticos nosotros dimos cuenta de estos servicios que están aquí listados, pero además hicimos una bolsita donde pusimos algunos representantes del resto de los servicios educativos del nivel, para luego poder tener información de estadística nacional, ¿no? Pero ya específicamente de esos otros subsistemas, que por eso aparece así como otros subsistemas, en realidad no estamos diciendo a detalle nada, ¿no? Solo para efectos estadísticos, digamos. Ok. Y entonces, bueno, pues ESEA obtiene información de directores o bien de otro personal directivo, de docentes o bien de líderes para la educación comunitaria, para el caso de estas escuelas de CONAFE. Tiene información de estudiantes en todos los niveles, por supuesto menos en preescolar, por la edad de los informantes, y que aunque sí tenemos el interés en acercarnos y en pensar en que ellos pueden ser informantes válidos, todavía no encontramos la mejor forma para hacerlo, seguimos en esa búsqueda. Y en el caso de padres de familia, son informantes en preescolar y en primaria, pero no en secundaria ni en educación media superior. No lo han sido hasta este momento, pero eso no quiere decir que no lo puedan ser en eventuales ejercicios. Y ya hay por ahí observaciones que realiza quien va y hace la aplicación de los instrumentos en preescolar. Esto es algo que no se ha hecho en primaria, que se está pensando si se hace o no en secundaria, y tampoco en media superior. Entonces, aquí igual un poco como de publicidad, estas son las publicaciones de los resultados de ESEA que ya están disponibles en la página del instituto. Son pequeños informes, fascículos que ustedes pueden descargar gratuitamente, y que ustedes, si se meten a la página, en el micrositio de publicaciones, van a encontrar que ESEA hay ESEA primaria y ahora ESEA media superior. Son los dos informes generales que ya están disponibles, y encontrarán además fascículos temáticos que abordan, por ejemplo, específicamente lo que tiene que ver con la infraestructura de los planteles, o lo que tiene que ver con el mobiliario de los planteles, ¿no? O lo que tiene que ver con algunos procesos,
Entonces, son documentos bastante sencillos, breves, que bien vale la pena que les echen un ojo. Ok, y luego la Dirección de Evaluación y Diversidad, que es la tercera y última de estas áreas que integran a la Dirección General de Evaluación de la Oferta Educativa. Para esta área, la atención a la diversidad en la educación es el objeto de evaluación. Entonces, para la primera de las áreas era el currículo, para la segunda eran las escuelas y para esta tercera es la atención a la diversidad en la educación. Y entonces, lo que ellos hacen es realizar y orientar estudios y evaluaciones que permitan valorar la medida en que el sistema educativo nacional reconoce, atiende e incorpora la diversidad de todas las personas, tanto para garantizar el derecho a la educación de todas las personas y grupos, como para contribuir a una experiencia educativa mucho más rica, pero también a una mejor convivencia social, ¿no? Es decir, cómo este sistema educativo nacional mira a esa diversidad, cómo la hace parte de los servicios que ofrece. Y entonces, bueno, para el instituto, desde su marco normativo, desde sus principios, tiene en el centro el reconocimiento y la atención a la diversidad, ¿no? Así como una clara orientación de que tanto las evaluaciones como las directrices de política, en principio lo que hagan sea combatir la desigualdad, cerrar esas enormes brechas de desigualdad de las que muchos sabemos, ¿no? Entonces, su finalidad es justo evaluar el cumplimiento del derecho a la educación de todas y todos, y en un marco de respeto a todos los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso significa mirar qué se está haciendo, cómo se está atendiendo a esa diversidad. Entonces, lo que esta área hace, si bien desarrolla proyectos específicos, de alguna manera su trabajo es mucho más transversal y toca lo que se hace en todo el instituto, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos evaluaciones de currículo, no podemos perder de vista las orientaciones o los criterios que en esta dirección se generan al respecto de la consideración a población indígena, población migrante, la consideración que se hace para discapacidad, ¿no? La perspectiva de género, etc. Los referentes para evaluar cómo se atiende la diversidad en la educación están, por un lado, en la ley del instituto, ¿no? En donde se dice que todas las evaluaciones que realice y que regule el instituto tendrán que regirse por principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, ahí está un poco el mandato. Que las evaluaciones deben considerar contextos demográficos, social y económicos de los agentes del sistema educativo nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a este y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? O sea, hay que tener consideración de todos estos contextos socioeconómicos que pueden estar teniendo influencia. Y que las evaluaciones deben estar orientadas a mejorar la calidad de los aprendizajes, con especial atención a los diversos grupos regionales, a minorías culturales y lingüísticas y a quienes tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, todo lo que haga el instituto tiene que mirar estas orientaciones, ¿no? Y por otro lado, nuestro estatuto orgánico, que nos manda a generar información y conocimiento sobre la calidad de la educación en contextos escolares y socioculturales diversos, ¿no? Entonces, debemos hacerlo. Y tenemos que formular estándares y criterios técnicos que permitan justamente abonar al desarrollo de evaluaciones válidas y confiables en distintos contextos, ¿no? Y este asunto de lo válido y lo confiable pasa por cuestiones de tipo
podría parecer que se resuelven estadísticamente, pero que en principio tienen que mirarse desde que uno dice voy a hacer una evaluación del currículo del lenguaje y comunicación. Desde ahí yo ya tendría que tener una consideración de la diversidad poblacional a la que va a llegar ese currículo, ¿no? Y no mirarlo hasta que los resultados se están presentando y decir, bueno, pues fíjense que nos encontramos que el currículo pues no es pertinente para la población indígena, ¿no?, monolingüe. Entonces, bueno, eso seguro dice cosas, pero es mucho mejor cuando desde el diseño se incorpora esta perspectiva. Entonces, bueno, la diversidad y las estrategias que se han emprendido para la inclusión y la equidad desde los procesos de evaluación es, en principio, definir, ¿no?, a quiénes vamos a considerar en esa diversidad. Y tenemos que serán todas esas poblaciones que para hacer realidad su derecho a la educación requieren que el sistema educativo nacional modifique sus prácticas ordinarias o de educación o bien de educación, de evaluación, ¿no? Y se han hecho además, digamos, una vez que se hizo esta conceptualización, se han hecho evaluación de las acciones educativas y la consideración que estas acciones tienen con la perspectiva de inclusión y equidad, ¿no? Es decir, en qué medida eso que se anuncia como una acción educativa, una acción política que busca atender a poblaciones con ciertas características, efectivamente lo hace, ¿no?, o efectivamente lo cumple. Y luego ha buscado impulsar que haya adecuación tanto de métodos como de instrumentos de evaluación para asegurar que todas las poblaciones sean tratadas con justicia, ¿no? Es decir, que la población indígena, por ejemplo, que le toca responder una evaluación de Planea, lo puede hacer sin que sus derechos lingüísticos, por ejemplo, sean violados. Entonces, en esta área, algunos conceptos que se manejan de manera constante al respecto de evaluación y diversidad es, bueno, que atender a la diversidad ya en las evaluaciones, pero también en la educación, está relacionado con que las evaluaciones, aquí específicamente, sean válidas. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver con que las evaluaciones sean justas. Y entonces aquí se parte de reconocer que las evaluaciones son actividades sociales, ¿no?, que pues solo las podemos entender en la medida en que consideramos que las poblaciones a las que llegan pues son distintas, que tienen distintos contextos, tanto culturales, económicos, políticos, etc., ¿no? Y entonces hacer esta consideración pues nos lleva a preguntarnos si las pruebas de logro, por ejemplo, son justas para distintos grupos, ¿no?, para distintos grupos que tienen características distintas o que tienen experiencias educativas distintas, ¿no? Entonces, un poco con esto en mente, la aspiración en el área es que las evaluaciones puedan ofrecer oportunidades similares para que todos los sustentantes que se presentan a una prueba puedan demostrar su talento, ¿no?, y que los resultados de esas evaluaciones no dependan de una cosa distinta de la que se está evaluando. Es decir, que no dependan de si el chico hablaba o no español, si entendía o no el texto que tenía que leer, si podía verlo o no, si podía escuchar las instrucciones o no. Es decir, que no dependan de todos esos factores externos, sino que dependan exclusivamente de lo que, de su talento, de lo que sabe y puede hacer. Entonces, este asunto de la justicia en las evaluaciones se entiende como atender estas características individuales y estos contextos de las pruebas de tal manera que los puntajes nos lleven a interpretaciones válidas para todos, ¿no? Una prueba es justa cuando refleja el mismo constructo, es decir, eso que se quiere medir para todos los sustentantes. Y entonces el resultado de eso que se quiere medir es, el significado es el mismo también para todos, ¿no?
Entonces, esta cosa de que las evaluaciones sean justas y de que haya justicia también en la educación, ya les decía, debe ser una consideración que esté presente desde el inicio, desde el diseño del proyecto, si pensamos en las evaluaciones. Entonces, bueno, algunos estándares que están relacionados con esta idea de justicia en las evaluaciones: se han hecho diseños de pruebas, desarrollo, administración de procedimientos para calificar pruebas, buscando minimizar las barreras en la interpretación, ¿no?, para un mayor rango posible de grupos, ¿no? Es decir, se ha revisado cada uno de los procesos que se siguen en las pruebas, sobre todo en la calificación, para identificar dónde se está introduciendo alguna información que no nos está refiriendo específicamente, digamos, como lo que sabe el sujeto, ¿no?, sino otras cosas. Se han hecho algunas acomodaciones para remover barreras irrelevantes y apoyar interpretaciones válidas, ¿no? Es decir, estos ejercicios, en el caso de discapacidad, de macrotipos, ¿no?, para quienes son débiles visuales, ¿no?, o estos ejercicios en braille, ¿no?, es como una manera de aproximarlos a la evaluación, acercándonos a sus características. Se ha buscado que haya validez en la interpretación de los puntajes, teniendo consideración justo de todas estas variables que intervienen, y se ha buscado disminuir y eliminar esas prácticas de interpretación que pierden de vista justo todo esto que les cuento ahora, ¿no?, y que entonces van a los resultados perdiendo de vista el contexto al sujeto, sus condiciones o sus características, y entonces aventuran resultados y conclusiones que acaban por ser inválidas y por tanto injustas. Entonces, bueno, los proyectos que tiene esta área, hubo hace ya 4 años, arrancó una consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas, a quienes se les preguntaba acerca de la evaluación. Cómo tendría que ser la evaluación, qué era para ellos la evaluación, cómo la entendían, qué tipo de prácticas de evaluación vivían en las escuelas y qué tan a favor o no estaban con ellas. A partir de eso se detonaron algunas acciones más específicas, como conformar consejos técnicos para identificar o para trabajar nociones como la validez cultural, es decir, en qué nos tenemos que fijar para dar cuenta, para desarrollar estas evaluaciones justas, ¿no?, y consejos técnicos de contextualización para identificar esas variables de contexto que tendrían que estar consideradas sí o sí en cualquier evaluación. Se han hecho estudios para acotar, para clarificar esto de la diversidad, porque de pronto si uno lo piensa, bueno, ¿y qué es la diversidad? Pues diversos somos todos, ¿no? Y entonces pareciera que el escenario pues es súper amplio. Sin embargo, aquí se han hecho estudios para ir acotando y para decir, bueno, hay como ciertos grupos de interés que históricamente se han visto relegados, puestos en segundo plano, a quienes no se les ha dado atención y que son en este momento la prioridad a atender, ¿no? Hay marcos normativos sobre igualdad de género, se han hecho guías para revisar instrumentos de evaluación y cuidar justo que no se esté introduciendo sesgo, ¿no? Se han hecho acomodaciones a las pruebas de planea, esto que les comentaba, para estudiantes con discapacidad visual, ¿no? Entonces se han hecho ejercicios a ver qué pasa si un chico que antes presentaba las evaluaciones de planea, pero bueno, es débil visual, y entonces alguien más le tenía que estar leyendo el instrumento, por ejemplo, ¿no? Eso seguramente estaba ahí introduciendo alguna información que no nos permitía aproximarnos a lo que el chico realmente sabía. Entonces ahora se han hecho ejercicios en los que se ofrecen o macrotipos o plantillas en braille para que sean ya ellos solitos quienes puedan acceder a responder el instrumento. Se han hecho estudios acerca de convivencia y equidad de género en preescolar, por ejemplo, ese próximamente estará disponible en la página de internet. Y bueno, se han hecho evaluaciones para la atención educativa a los estudiantes con discapacidad, ¿no? Es
decir, se ha buscado aproximarse a conocer quiénes son esos estudiantes que tienen discapacidad, dónde están y qué tipo de servicio educativo están recibiendo. Entonces, ya para compartir, igualmente están disponibles en nuestra página de internet las publicaciones en donde hay o bien planteamientos específicos de esta área o colaboraciones dentro de los proyectos como ESEA, ¿no? Es decir, en este gran proyecto ESEA hay variables que buscan aproximarse a mirar la atención que se da a estudiantes indígenas o con discapacidad. Entonces, ya solamente para cerrar, decirles que nuestro interés en la Dirección General de Evaluación de la Oferta Educativa, en general en el instituto, es que toda esta información que se genera, todos estos informes, resultados de evaluaciones, etcétera, están a su disposición y tenemos un amplio interés en que esta información se use, ¿no? Y se use con sentido, pensando en que esta información nos permite identificar dificultades, problemáticas, nos permite identificar preguntas de investigación para detonar más conocimiento, nos permiten seleccionar, analizar, es decir, de todo ese mundo de información, podríamos hacer una selección de algunos datos disponibles y ir más profundo sobre esos datos, analizar qué cosas nos están diciendo los datos y a partir de eso que nos están diciendo empezar a tomar algunas decisiones o emprender algunas acciones, ¿no? Y luego, por supuesto, llevar a cabo un ejercicio de valoración de esa decisión que se tomó o de esa acción que se emprendió. Algo que pasa normalmente es que esta evaluación se quiere hacer en inmediato. Yo decidí hoy, entonces ya la siguiente semana voy a evaluar cómo me fue con esa decisión que yo tomé. Esto a veces tiene que ser una evaluación mucho más pensada a la distancia, ¿no? De más largo aliento. Y con esto se cierra el ciclo que nos puede llevar nuevamente a identificar nuevos problemas, nuevas dificultades, etc., ¿no? Es decir, pensémonos que estos resultados, todo esto que está ahí puesto ahora ya en la página del instituto, en la medida en que no se utiliza, pues va siendo información que por más interesante y rica que pueda ser, si no baja a la discusión luego de qué tipo de problemas están ahí colocando o qué tipo de acciones se pueden emprender a partir de eso, el esfuerzo resulta un poco inútil, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, les dejo mi correo, si hubiera algún interés específico por conocer algo de la información que les platiqué, con todo gusto, y bueno, no sé si me comí el tiempo de las preguntas, no. Sí, pues, si hubiera preguntas, comentarios, con todo gusto.